Lectura de la epístola de San Pablo Apóstol a los tesalonicenses. Hermanos, puesta en nuestros corazones la confianza, pasamos animosamente a predicaros el Evangelio de Dios con mucha solicitud, porque no os hemos predicado ninguna doctrina errónea, ni sucia, ni engañosa, sino que del mismo modo que fuimos aprobados de Dios, para que se nos confiase su evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que sondea nuestros corazones, porque nunca usamos del lenguaje de adulación, como sabéis, ni de ningún pretexto de avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otro alguno, pudiendo como apóstoles de Cristo grabarlos, más bien nos hicimos pequeños en medio de vosotros, como una madre que está criando, llena de ternura para con sus hijos. De tal manera apasionados por vosotros, que ansiábamos comunicarlos, no solo el Evangelio de Dios, sino daros también nuestra propia vida. Tan caros llegasteis a sernos. Porque bien os acordaréis, hermanos, de nuestros trabajos y fatigas, como trabajando día y noche a trueque de no ser gravoso a nadie, predicamos ahí el Evangelio de Dios. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo eligió el Señor otros 72 discípulos, a los cuales envió delante de él de dos en dos, para todas las ciudades y lugares por donde había de venir él mismo. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los trabajadores pocos. Roga al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id vosotros. He aquí que yo os envío a predicar como corderos entre lobos. No llevéis bolsillos, ni alforjas, ni zapatos, ni os paréis a saludar a nadie en el camino. Al entrar en cualquier casa, decía ante todas las cosas: la paz sea en esta casa. Que si en ella hubiere algún hijo de la paz, descansará vuestra paz sobre él. Donde no, volverse a vosotros. Y perseverad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, pues el que trabaja merece recompensa. No andéis pasando de casa en casa, en cualquier ciudad en que entrares, y os hospedaren, comed lo que os pusieren delante, y curad a los enfermos que en ella hubieren, y decirles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Mañana es día de una gran santa de mi devoción, Santa María Magdalena de Pazzi, carmelita.
Hoy vamos a ver un poco de su vida. Tenemos grandes fiestas también esta semana. Bien, vamos a empezar la novena del Sagrado Corazón de Jesús. Al fin del mes tenemos Corpus Christi, ¿no? La fiesta del cuerpo de Dios. Fiestas importantísimas. Y mañana esta gran santa, Santa María Magdalena de Pazzi. Esta bienaventurada criatura es uno de los prodigios de santidad que Dios ha hecho aparecer para confundir la cobardía de los que se excusan de seguir a Jesucristo por su pretendida debilidad o por estar entibiada la caridad fervorosa que animaba a los fieles de la primitiva iglesia. Magdalena era de la ilustre familia de los Pazzi, de Florencia en Toscana, na Italia, hija de Camilo de Pazzi y de Lorenza de Bondelmont. Nació en Florencia a 2 de abril de 1566. Y en el bautismo le pusieron el nombre de Catarina. Desde muy pequeña dio indicios de la elección que Dios había hecho de ella, y en todo el curso de su educación se vio crecer con su edad la sabiduría y gracia de que la había prevenido. Su dulzura, paciencia y sumisión la hacían amar de todos los conocidos, los que a la vez admiraban en ella un aire tan serio, modesto y reservado, que, a pesar de su mucha afabilidad, la trataban con demasiada circunspección. Ella ya desde niña, ¿no?, con los 8 o 9 años de edad, pasaba 4 o 5 horas en oración mental. Rezaba muchísimo, ¿no?, y pedía a su confesor para hacer la comunión, la primera comunión. Era su más grande deseo que tenía en su vida, era de hacer su primera comunión. Entonces ya con 7, 8 años rezaba muchísimo, pasaba horas en oración mental, rezaba más que las monjas de su época y pedía a su confesor, pero en la época era prohibido la comunión a los niños así. San Pío X fue quien aprobó la comunión, a la primera comunión para los niños con 7 años, pero en esta época era prohibida. Pero después su confesor aprobó que hiciera su primera comunión con 10 años. Fue el día más feliz de su vida. Y ya con 8, 9, 10 años hacía más penitencia que los grandes. La sobriedad a que se acostumbró la condujo bien pronto a la abstinencia y otras mortificaciones que pudieron permitirle su edad y complexión, pero de todos los medios que ejercitaba para agradar a Dios, ninguno abrazó con más ardor que el de la oración, en la que pasaba muchas horas sin que sus padres y compañeras lograsen distraerla ni divertirla. En cuanto a los otros niños, ahí iban, ¿no?, a jugar, ¿no?, pasear, no sé. Él ya estaba en oración. En este comercio espiritual que mantenía con Dios, no creyó que faltase otra cosa a su felicidad, sino el ser admitida a la participación del cuerpo y sangre de Jesucristo, con los fieles que gozaban de este privilegio por su edad competente. Creyó que la dificultad
consistía en las imperfecciones de su alma y no en el efecto de la edad. Entonces ella pensaba que no podía comulgar porque tenía muchos defectos, pero era un problema de edad. Y en esta persuasión se aplicó a nuevas mortificaciones para purificarse, lo que al fin obligó a su confesor a permitirle la comunión a la edad de 10 años. Después de esta gracia, juzgó no haber dicha comparable a la suya, y no sabiendo cómo reconocerla, porque toda estaba dada enteramente a Dios, resolvió consagrarle su virginidad. La promesa no tuvo otro testigo más que aquel a quien la había hecho, pero la sostuvo con fidelidad inviolable. También hice esta promesa de guardar la virginidad, porque tenía ganas de un día ser religiosa. Y ya empezó desde niña a vivir como una monja. Algún tiempo después, habiéndose dado a su padre Camilo el gobierno de la ciudad de Cortona, se vio precisado a mudar a ella su residencia con la familia, pero juzgó conveniente dejar a su hija de pensionista en el monasterio de San Juan, donde la disciplina estaba muy floreciente. Catarina, que a la sazón tenía 14 años, no dejó de conmoverse del sentimiento que manifestaba su madre por la separación. Pero era mayor su contento por la libertad en que quedaba para ocuparse en los ejercicios de piedad y penitencia con que acompañaba el sacrificio continuo que hacía a Dios de su alma y cuerpo. Permaneció 15 meses en esta casa, donde su conducta edificante la hacía ver en el traje secular como modelo extraordinario de virtud que Dios preparaba a las personas que un día la habían de tener por compañera. Entonces la familia tuvo que mudarse e irse a otro lugar, otra ciudad, y ella se quedó como pensionista ahí en un convento de monjas, que le gustó muchísimo. Concluido el tiempo de la administración, volvió Camilo, su papá, a Florencia con su mujer, e inmediatamente sacaron a nuestra santa del convento, con la mira de proporcionarle un matrimonio ventajoso, pues siendo hija única, este partido les era muy conveniente. Hiciéronle sobre ello algunas insinuaciones y la obligaron por su parte a no disimular más la inclinación que tenía a la vida religiosa y el voto de virginidad que ya había hecho a Dios. Entonces la familia quería conseguir ahí para ella un matrimonio. Se valieron de diversos medios para hacerla mudar de intento, pero al fin tuvieron que ceder a la ternura de sus lágrimas y súplicas. La dejaron que eligiese entre dos conventos de gran reputación, el de Carmelitas de Santa María de los Ángeles o el de Dominicas. Catarina se sentía más inclinada a otro, el de Santa Clara, por la rígida pobreza que se profesaba en él. No le agradaba menos el segundo de los propuestos, en razón de que a sus religiosas no les era permitido por ningún pretexto dejarse ver de los seculares. Pero últimamente se decidió por el de las Carmelitas, siguiendo el consejo de su director y prefiriendo a aquellas particularidades la de la comunión diaria que se observaba en este, con la que podría satisfacer la afectuosa devoción que tenía al sacramento augusto del altar. Entonces, ahí en el convento del Carmen,
había esta costumbre de la comunión diaria para las religiosas. Habiendo pues obtenido el permiso del arzobispo, entró de secular en el monasterio de Santa María de los Ángeles la víspera de la Ascensión en el año de 1582, cerca de los 16 años de edad. Y según la costumbre del lugar, hizo allí los primeros ensayos bajo la dirección de 2 religiosas por espacio de 10 días, al cabo de los cuales las llamaron sus padres. Catarina, creyendo que sólo se trataba de seguir la práctica establecida para asegurarse más de la vocación, no temió volver a la casa paterna, persuadida de que a los 3 días regresarían. Pero no sucedió así, pues la detuvieron 6 meses, teniendo cada día que sostener duros combates contra enemigos interiores y exteriores. Dios la hizo victoriosa de todos ellos, y al fin los padres de la virtuosa joven la restituyeron al monasterio el sábado, víspera del primer domingo de Adviento, y solo se contentaron con su retrato, a pesar de que Catarina deseaba morir al mundo, de suerte que no quedase ninguna idea de ella. Tomó el hábito en 30 de enero y en esta ceremonia fue cuando cambió el nombre de Catarina por el de Magdalena, símbolo del despojo interior por el que renunció perfectamente su propia voluntad, sacrificándola a Dios, hasta dejar la costumbre que tenía de permanecer mucho tiempo en la oración por reducirse a la vida común de las novicias y no singularizarse. Ella ya era conocida, ¿no? por pasar 5, 6, 7, 8 horas por día en oración, en éxtasis. Pero las religiosas en el convento dicen, no, aquí no es así, aquí nosotros tenemos que trabajar, tenemos nuestras actividades y uno no puede estar todo el tiempo ahí rezando. Entonces ella, por humildad y por obediencia a la superiora, prefería estar ahí en el convento, ¿no? Con menos horas de oración, 2 horas por día, que en su casa y ahí hacer su voluntad y pasar todo el tiempo rezando, ¿no? Mucho tiempo, entonces, dice, ¿no? Hasta dejar la costumbre que tenía de permanecer mucho tiempo en la oración por reducirse a la vida común de las novicias, ¿no? Para seguir el noviciado y seguir un poco igual las otras, ¿no? Y no singularizarse, prefiriendo así a todas sus devociones particulares la obediencia debida a la regla y a las superiores. Hizo progresos muy ventajosos en la perfección religiosa que sirvieron de ejemplo y de instrucción a las demás novicias. Estaba muy impaciente por profesar, por hacer sus votos, mas Dios, por corregirle el resto de adhesión a sus propios deseos, permitió que no lo consiguiese al fin del año del noviciado. Entonces, normalmente las religiosas y religiosos pasan un año de probación, tienen un año de probación que se llama el noviciado. Entonces, ella ansiaba muchísimo, tenía deseo de hacer sus votos, pero Dios no permitió que hiciera los votos inmediatamente después del noviciado, para que padeciera, para que sufriera un poquito más en la paciencia. Porque las religiosas acordaron diferir su profesión hasta que se verificase las de las otras novicias. Entonces, ella estaba un poco adelantada, pero las otras no. Entonces decía, no, usted tiene que esperar las otras también. Esta dilación afligió tanto a Magdalena que la hizo caer en una penosa enfermedad en que sufrió mortales síncopes y desfallecimientos continuos.
aumentándose el mal de día en día por más de 3 meses. Se temió por su vida, de manera que las madres resolvieron en capítulo que convenía darle ya la profesión en la cama para prepararla mejor a la muerte. Se practicó esta ceremonia el 27 de mayo, día de la Santísima Trinidad, del año de 1584. Salió del peligro, pero le quedó una debilidad grande en todo el cuerpo, y aún después de mucho tiempo no pudo recobrar sus fuerzas, sino a medias. Acordóse de la inquietud que había tenido por profesar, y dudando si Dios aprobaría los deseos que había tenido para anticipar su profesión, resolvió castigarse y al efecto solicitó permanecer 2 años más en el noviciado, lo que no se quiso rehusar a su humildad. Salió de él al fines de septiembre de 1586, después de haber dado ejemplos admirables de una mortificación general de todos sus sentidos, de un desprendimiento perfecto de todas las criaturas y de practicar todas las virtudes que forman la unión más estrecha del alma con Dios. En lo sucesivo estuvo sujeta a grandes y terribles tentaciones, a aflicciones de espíritu muy penosas y a dolores del cuerpo que a veces la reducían a la extremidad. Sería muy dilatado entrar en los pormenores de las gracias extraordinarias con que Dios la favoreció y de las tribulaciones con que puso a prueba su paciencia, amor y fidelidad. Observaremos en general que el enemigo de su salud le tendió en ambas lazos peligrosísimos, pero que Dios tuvo la bondad de librarla siempre de ellos, sosteniéndola para que no sucumbiese ni a la vanidad en las unas, ni al abatimiento en las otras. El enemigo que creía más temible era su propia carne, que sin embargo, de tenerla en muy dura esclavitud y en perfecta sumisión a su espíritu, la atacaba de tiempo en tiempo, aunque en vano, con poderoso esfuerzo. Mas si trataba su cuerpo con tanta severidad y aspereza, también se dejaba admirar suave y caritativa con el prójimo, no permitiendo ver padecer a nadie sin tomar parte en sus sufrimientos. Servía a los enfermos, asistía a los pobres y consolaba a los afligidos. Su ternura no se limitaba a la compasión de los males exteriores, pues también lloraba amargamente la pérdida de las almas, y juntando la penitencia a la oración, lo ofrecía todo por la conversión de los pecadores. El amor de Magdalena por el silencio y retiro y las señales de su comercio interior y de su unión con Dios, que parecían demandar que se le dejase gozar de la paz, de la contemplación en la soledad de una celda, no impidieron que se le encargasen diversos oficios, principalmente aquellos que eran más convenientes a la opinión que se tenía de su sabiduría y sus luces. Desde que salió del noviciado, se le hizo segunda directora de las niñas pensionistas que se recibían en la casa, para que se impusiesen de su observancia y ponderar sus inclinaciones antes de admitirlas al monjío. A los 3 años salió del jovenato, teniendo ya los 5 de profesa, que según la costumbre del convento se necesitaban para conducirse por sí mismas en lo privado. Entonces fue cuando se dignó Dios librarla de las tristes y humillantes tentaciones
con que permitió fuese atormentada en aquellos 5 años. Al cabo de ellos se le encargó la dirección de las novicias y después de haberla desempeñado dignamente, como también el oficio de sacristana, la hicieron maestra de jóvenes profesas y primera directora de pensionistas. A los 3 años pasó a serlo de novicias y por último, en 1604, fue electa subpriora por toda la comunidad, en cuyo cargo murió antes de concluirse los 3 años, que ha sido la duración regular de todos los oficios en las casas religiosas. No se puede admirar bastantemente el esmero y exactitud con que desempeñó las obligaciones de sus diversos empleos, y en especial la vigilancia, dirección y caridad con que procuró formar en todas las virtudes religiosas a las personas que estaban a su dirección. Con sus instrucciones y su ejemplo les inspiraba humildad, mansedumbre, paciencia, desprecio del mundo, amor a la castidad, humillaciones y pobreza. Velaba continuamente sobre ellas, las consolaba en sus males y aflicciones de espíritu, en todas sus enfermedades les servía aún a costa de su salud, que raras veces era buena. En los ejercicios de tan difíciles empleos y en los sufrimientos de diversos males, quiso Dios santificar a Magdalena, sosteniéndola con los poderosos auxilios de las gracias de que la colmaban, y habiéndola conducido de este modo hasta el término que le había prescrito, la llamó para sí el 25 de mayo de 1607, a los 41 años de edad. Después de su muerte ha dado muestras sensibles de la gloria de que la había coronado, no solo por la incorruptibilidad de su cuerpo, sino también por los prodigios y gracias concedidas a los hombres por su intercesión. Estos obligaron al Papa Urbano VIII a beatificarla en 1626 y al Papa Alejandro VII a colocarla solemnemente en el catálogo de los santos en 28 de abril de 1669. Bien, un poco larga su vida, pero mañana vamos a ver un poquito más también, porque es una gran santa y es una inspiración para todos los religiosos o los que tienen aspiración a la vida religiosa. Ver que, bien, la vocación siempre empieza desde joven, muy jovencita, ¿no? Ya era llamada por Dios, por la Santísima Virgen, a una vida distinta del mundo, ¿no? Siempre tuvo esta voluntad de abandonar el mundo y huir a un monasterio, a un convento, y así pasar su vida haciendo penitencias, ¿no? Eligió el nombre de Magdalena exactamente por eso, por Santa María Magdalena la penitente, ¿no? Y también, por más que estuviera muy enferma, vivió muchos años en su cama y pasó varios años viviendo a pan y agua, ¿no? En ayunos muy fuertes, ¿no? Luchó muchísimo, combatió muchísimo contra el demonio. El demonio la pegaba muchísimo, ¿no? Y se aprovechaba porque estaba todavía enferma ahí en su celda, en la cama, vivía enferma y el demonio se aprovechaba para pegarla ahí, ¿no? Terrible. Varios demonios también ahí la luchaban, ¿no? Peleaban en contra de ella. Tenía muchas tentaciones terribles y bien, el Señor con sus gracias la apoyó muchísimo y perseveró y fue una gran santa, ¿no? Y nosotros también tenemos que seguir estos ejemplos, ¿no? Si queremos salvar nuestras almas y acercarse un poquito más de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.